En los ejes horizontal y vertical de este slide hemos representado las dos obsesiones típicas que tienen los grandes diseñadores estratégicos de organizaciones cuando se trata de diseñar una estrategia. Focalicémonos en el primer eje, el eje vertical. Este eje mide el valor de la propuesta que el diseñador estratégico de organizaciones va a hacer a su cliente. El valor de mi producto o servicio para el cliente. Imaginemos el valor, como vemos representado en este slide, como una ecuación donde en el numerador tenemos la suma de todas las experiencias positivas o negativas que el cliente experimenta, valga la redundancia, cada vez que consume mi producto o mi servicio. Y en el denominador tenemos el precio pagado por el cliente. Esta es la concepción de valor que tienen estos grandes jugadores, estos grandes diseñadores estratégicos de organizaciones. El valor no es la experiencia del cliente, el valor no es la calidad, el valor no es el precio. Es la calidad por el precio. Es lo que experimenta el cliente por el precio que debe pagar el cliente. Es esta ecuación la que define el valor. Entonces, volviendo a este slide, tenemos en el eje vertical algo que nos mide el valor concebido en el modo como lo acabamos de definir. Entonces, tenemos un valor más elevado que la media. En este eje tenemos un valor inferior al de la media de los jugadores de la industria o servicio, y tenemos pues un valor promedio hacia la mitad de este eje. Lo mismo podemos imaginar sucediendo en el eje horizontal de este slide. Aquí se mide la segunda gran obsesión de todos estos grandes diseñadores estratégicos de organizaciones, es decir, cuál va a ser el costo unitario que yo voy a tener para ofrecer este producto o servicio a mi cliente. Y el costo unitario obviamente se define como la suma de los costos totales de la organización a lo largo de toda la cadena de valor de la organización, comenzando con la logística de entrada y el desarrollo de productos y terminando con el servicio de venta y postventa, dividido por el número de productos o de servicios que yo produzco cada año para mi cliente. Entonces, este costo unitario puede ser, por supuesto, superior a la media o inferior a la media o situarse en el promedio de mi industria. Estos dos ejes definen un espacio de lo que yo llamo mentalidades estratégicas. Es decir, si nosotros observamos este espacio como si fuera un tablero de ajedrez, este tablero me define al menos 4, o yo diría 3 tipos de mentalidades estratégicas. La primera es la que yo denomino una mentalidad constringente. La mentalidad constringente se define como la mentalidad que tienen aquellos líderes o ejecutivos corporativos que consiste en decir, yo no puedo tener todo en el mundo. Si tengo algo mejor de una cosa, tengo que sacrificar algo de otra cosa. Por ejemplo, si yo quiero vender el doble u obtener el doble de productividad, muy probablemente este ejecutivo va a demandar el doble de recursos. Y así sucesivamente. No puedo tener más de una cosa sin sacrificar otra. Con este tipo de mentalidad, obviamente, yo voy a generar esencialmente 2 tipos de estrategia. Una estrategia que vemos aquí, ¿no?, en el eje noroeste, que es lo que yo llamo diferenciación constringente. Es decir, yo voy a crear un valor para mi cliente muy superior al de la media, pero el sacrificio que voy a hacer es terminar pues con costos unitarios también muy superiores a la media. Entonces yo voy a esperar que la calidad premium de mi producto o servicio justifique precios premium para poder pues manejar los costos más altos que tengo. Al otro lado tenemos pues una estrategia también constringente que consiste en ser el rey
de los costos bajos y quizás también de los precios bajos. Pero ¿cuál va a ser el sacrificio ahí? La calidad. El valor de mi propuesta al cliente va a ser equiparable a un producto ordinario o barato, o una commodity. Es decir, en este mundo, esta mentalidad termina en dos extremos: o calidad cara o producto ordinario barato. Aquí, en el eje sur-oeste, tenemos el peor de los dos mundos. Tenemos productos ordinarios a costos muy altos. Nadie puede sobrevivir en esta área a menos que tenga una mentalidad y una situación monopólica. De eso podemos hablar porque la gran cantidad de los monopolios que existen aún, que subsisten en el mundo, se caracterizan por eso, por una pobre atención al cliente y por costos mucho más elevados, precisamente porque son los únicos en el mercado y no tienen competición. Sin embargo, observen el sector noreste. Aquí tenemos una mentalidad diferente. Esta es una mentalidad que los americanos llaman win-win y que yo llamo mentalidad superadora doble. Consiste en ofrecer un valor superior al cliente, superior a la media, a costos más bajos que el promedio. Es decir, en esta ecuación de lo que recibe mi cliente y el precio que tiene que pagar por lo que recibe, yo termino con un nivel de valor más alto que el promedio. Piensen en EasyJet, piensen en Zara. Al mismo tiempo, el modelo de negocios, el diseño de negocios que yo voy a hacer para realizar este tipo de oferta va a permitirme posicionarme con costos unitarios por debajo del promedio. Entonces, amigos, el secreto para responder a la pregunta ¿dónde competir? Es este. Antes de responder esta pregunta, decidamos con qué mentalidad vamos a responder esta pregunta, porque de nuestra mentalidad va a depender la estrategia que vamos a decidir, en modo bastante inexorable. Si nosotros tenemos una mentalidad constringente, es más que probable que vamos a terminar con una estrategia de diferenciación o de liderazgo de costos, pero baja calidad. Si tenemos una mentalidad monopolista, vamos a terminar con productos y ofertas de baja calidad y precios altos. Pero si tenemos una mentalidad superadora doble, es decir, superadora desde el punto de vista del valor al cliente y superadora desde el punto de vista de los costos unitarios para ofrecer este valor a este cliente, vamos probablemente a terminar con una estrategia que se caracterice por lograr mucho más con mucho menos. Y esto es lo que llamamos mentalidad superadora. Ahora vamos a ver el secreto para responder la siguiente pregunta. ¿Con cuáles ventajas competitivas? Esto lo vemos en el siguiente slide. En este slide vemos una serie de 6 pasos. Estos son los pasos que aprendí se suceden en las mentes de los grandes diseñadores estratégicos de organizaciones, como el señor Amancio Ortega, como el señor Stelios Hayek-Johanno o como el señor Carlos Añaños, que en el Perú y en Latinoamérica y ahora en Asia pudo desarrollar el concepto de bebidas y de agua embotellada a bajo costo y a bajo precio. Y hoy día es la empresa de bebidas más grande de Latinoamérica. Estas personas comienzan su elucubración imaginativa y estratégica con un acto de empatía. Ser cliente es el primer paso que realizan estas personas en el momento en el cual se preguntan qué es lo que yo voy a ofrecer a mi cliente que sea innovador y que sea pues muy atractivo para esta persona. El señor Amancio Ortega, dicen las innumerables historias que pululan al respecto en el caso de Zara, ese señor empatizó con su propia madre, una mujer gallega de escasos medios, a quien él veía volver a casa con un rostro frustrado y con un rostro bastante triste, porque esa señora observaba las vitrinas de moda
sin tener la capacidad de comprar esa moda.